Hermanos y amigos, bienvenidos a una audición más de este subprograma que todos los días lleva un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y que transmite también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Nuestro tema para hoy: rompiendo cadenas. Le habla el pastor José Adolfo González del Ministerio Internacional La Cosecha, y es un gozo poder saludarles y compartir con ustedes este mensaje. El título, como repito, es Rompiendo cadenas. Job capítulo 12, versículo 18, la Biblia dice: Él rompe las cadenas de los tiranos. Me quedo ahí con ese primer pensamiento de Job capítulo 12, versículo 18. Las cadenas son símbolo de aflicción, opresión y esclavitud. Eso es lo que simbolizan, o eso es lo que representan. Y la Biblia dice que Él rompe las cadenas de los tiranos. Y está hablando de que Dios es el que rompe las cadenas de los tiranos. Job habla también de esta parte, tiranos. Esa palabra en hebreo también se traduce como príncipe, rey o gobernador. Un príncipe o príncipes tiranos en el original hebreo. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha es contra principados y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que esto tiene una conexión. La aflicción, la opresión y la esclavitud pueden generarse por las fuerzas de las tinieblas. Y la pregunta aquí es: ¿por qué Satanás busca atarnos con cadenas? ¿Por qué Él busca que nosotros estemos prisioneros? ¿Por qué Él quiere que nosotros estemos atados en nuestra vida? Pues una de las razones es porque Él no quiere que usted y yo seamos luz. La Biblia dice aquí en Jueces capítulo 16 versículo 21, dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí se habla de Sansón. Sansón, conocemos la historia de Sansón, con una fuerza poderosa, con una fuerza extraordinaria, sobrenatural de parte de Dios, pero que sin embargo sucumbió a las tretas o a las estrategias de Satanás y termina prisionero, termina encadenado, que eso es lo que busca el enemigo con cada uno de nosotros. Es interesante notar que Sansón significa pequeño sol. El sol brilla y alumbra en la oscuridad. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. El sol de justicia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, brilla a través de nosotros. El deseo del Señor es que nosotros seamos luz, que alumbremos a otros, que seamos luz en medio de la oscuridad para otros. Pero ¿cómo podemos brillar nosotros si estamos encadenados por las tinieblas, si estamos afligidos, si estamos oprimidos por las tinieblas? ¿Cómo nosotros podríamos entonces brillar o ser luz para alguien más? Quiere decir que lo que busca el enemigo es que usted ya no alumbre a otros. Lo quiere tener encadenado, lo quiere hacer su prisionero, lo quiere ser esclavo para que usted no pueda alumbrar a otros. La palabra Dalila fue la que usó Satanás y usaron los filisteos también para poder doblegar a Sansón. Dalila significa coqueta y también significa pequeña. Las pequeñas cosas le abren las puertas al diablo para que nos aten. Si usted está alumbrando, el enemigo va a tratar de encontrar una puerta por medio de la cual entrar y luego volverle su esclavo. No se lo permita por ningún punto, no se lo permita por ningún motivo. Ahora, ¿por qué más el diablo busca encadenarnos? Número 2, porque no quiere que su voz
y mi voz, que tu voz y la mía se oiga más. En Ezequiel capítulo 19, versículo 9 dice: y le pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas, dice, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Aquí habla de un leoncillo que fue aprisionado. La figura es de que la nación judía había producido algunos reyes en los últimos tiempos y habían sido aprisionados por el rey de Babilonia. Y desde luego aquí se habla de que este rey lo pusieron, o este rey que está utilizándose como figura de él, un león, dice, lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas, y aquí viene el propósito, dice, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tal vez tienes voz para el canto, o usted tal vez tiene voz para el canto, tiene voz para la predicación, tiene voz para el evangelismo, tiene voz para la profecía, para la intercesión, o tiene voz para testificar. El diablo buscará callar su voz. Así es de que eso es lo que no debe de permitir usted, que el diablo calle la voz que Dios ha puesto en usted. La voz de alguien atado no tiene fuerza, no se escucha, o se pierde el deseo, la pasión, la unción y la fe para hacerlo debido a las cadenas. Alguien que ya está atado, alguien que es prisionero, es una persona que su voz no tiene fuerza, o ha perdido la pasión para seguir haciendo lo que antes hacía. Tal vez usted era una persona que cantaba, que adoraba al Señor, pero el enemigo puso alguna atadura en su vida a través del pecado, tal vez le encadenó, o ahora hay cadenas, hay ataduras en su vida que no le permiten cantar más, o que tal vez usted predicaba en una iglesia y ahora ya no lo puede hacer producto de que está encadenado, o usted era una persona que siempre evangelizaba a los perdidos y ahora ya no lo está haciendo, o puede ser que usted tenga voz para la profecía, que sea un profeta del Señor, o que tenga voz para la intercesión, porque hay personas que son buenas para interceder, pero que cuando el diablo pone cadenas, de repente esa voz se apaga. Y el enemigo lo que busca por lo general es callar la voz que hay dentro de nosotros. Así de que es importante que usted no le permita al enemigo encadenarlo, que no le permita que el enemigo calle su voz, siga predicando, siga profetizando, siga intercediendo, siga adorando, siga testificando del Rey que un día vino para salvarle y para darle vida eterna. Por eso es que el enemigo busca atarnos, porque él no quiere que usted brille, que usted alumbre a otros en medio de la oscuridad, porque él no quiere que su voz se oiga más en la iglesia, se oiga más en su familia, se oiga más en su trabajo, porque puede ser que usted era el que hablaba la palabra en su casa, usted era el que hablaba la palabra en su trabajo, en su casa, en su familia, o usted era el que hablaba en la iglesia, o usted era el que hablaba en el barrio, usted era el que adoraba en su casa, en su trabajo o en el barrio. Puede ser que usted era la persona que profetizaba o que testificaba, y el enemigo ha tratado de ponerle cadenas para que su voz no se escuche más. En tercer lugar, o una tercera razón por la cual el enemigo busca atarnos con cadenas, es porque no quiere que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. En Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue por toda la ciudad
publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre tenía un ministerio de evangelista, pero el diablo lo tenía loco. No sabemos las causas por las que terminó encadenado por el diablo, aunque las posibilidades son muchas. Cuando uno le abre puertas al enemigo, cuando uno permite el pecado en la vida, eso genera esclavitud. Pero lo importante es que Jesús liberó a este hombre. El Señor Jesús liberó a este varón de las cadenas que lo tenían prisionero. Pero una vez que él fue liberado, comenzó a ministrar la palabra y muchos conocieron a Cristo debido al testimonio de este hombre. ¿Por qué será que usted está encadenado hoy? ¿Por qué será que el enemigo ha procurado ponerle cadenas? ¿O por qué es que ahora mismo el enemigo le tiene atado? Puede ser que usted antes era una luz que alumbraba en la oscuridad, era una voz que se hacía escuchar por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo. O puede ser que usted tenía un llamado especial de parte de Dios para cumplir un ministerio, para cumplir una misión específica de parte de Dios. Puede ser que por eso el enemigo haya puesto cadenas sobre su vida. Hoy es un día para que usted pueda romper esas cadenas con el poder de Jesucristo y pueda ser libre y pueda comenzar nuevamente a hacer aquello para lo cual Dios le diseñó. Recuerde, el enemigo siempre buscará, él tratará de frustrar los planes de Dios para nosotros, procurará encadenarnos y volvernos sus esclavos. Ahora, la siguiente pregunta que podemos responder con relación a este tema es: ¿cómo se rompen esas cadenas? Y esto es importante también. ¿Cómo se rompen esas cadenas? ¿Cómo romper las cadenas del enemigo? Si usted está atado, ¿cómo puede romper esas cadenas? Número uno, hay cadenas que se rompen por el conocimiento de la verdad de Dios. Que lo único que necesitamos es escudriñar la palabra de Dios y las cadenas se rompen. Yo no puedo darle aquí un truco psicológico para que usted pueda romper las cadenas del pecado sobre su vida. Yo puedo darle las direcciones que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene poder para romper las cadenas que hay en su vida a causa del engaño, a causa de la mentira de Satanás. Porque mientras usted no conoce la verdad de Dios, usted es prisionero del enemigo, usted es prisionero del engaño, usted es prisionero de la mentira. Hay cadenas entonces que se rompen al conocer la verdad de Dios. Le quiero recapitular un pasaje que se encuentra en el libro de Jueces. Creo que algunos, tal vez no todos, pero algunos es posible que hayan leído la historia de Gedeón. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios estaba viendo, la verdad de Dios es que en Gedeón había un hombre esforzado y valiente y con el cual Dios estaba. Pero sin embargo, Gedeón estaba esclavizado a una mentira del enemigo, porque él estaba metido en una cueva. A causa de los enemigos, ellos se escondían. Ellos no podían salir y perdían todas las cosechas de lo que ellos habían sembrado, porque venían los madianitas y se los arrebataban. Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo que Gedeón responde, esto era lo que Gedeón pensaba, esta era la mentira que él había creído. Dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todas estas cosas? Lo que él había creído es que si Dios estaba con él, no podría pasarle absolutamente nada malo. Y ese es un engaño. El enemigo muchas veces viene: si Dios te amara a ti,
no estuvieras pasando la situación que estás atravesando. Si Dios te usara, si realmente tuvieras un ministerio, estuvieras atravesando la situación que ahora mismo estás atravesando. Porque esos son los engaños del enemigo. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros por su palabra. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así de que nosotros tenemos que creer la verdad de Dios. Dios está contigo, mi estimado hermano. Dios está contigo, mi estimada hermana. No permitas que el engaño de Satanás te mantenga en la esclavitud, te mantenga encadenada o te mantenga encadenado. En segundo lugar, hay otras cadenas que se rompen con el poder de la oración. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11 y 13, dice la Biblia: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hay cadenas que solo se rompen con la oración. La oración hace posible que cadenas sean rotas. Esto es algo que usted ya lo sabe. Las cadenas se rompen a través del poder de la palabra, pero también se rompen a través del poder de la oración. Y en tercer lugar, las cadenas se rompen por la unción del Espíritu Santo. Porque hay cadenas que solo se rompen cuando hay una manifestación de la unción del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo es una forma de atadura y de esclavitud que solo la unción del Espíritu Santo puede romper. Usted sabe que hay en algunas reuniones de la iglesia donde el poder de Dios cae. Ha visto a personas de repente ser liberadas, ha visto a personas ser transformadas, ser cambiadas de forma sobrenatural cuando el poder del Espíritu Santo ha caído sobre ellas. Así es de que Dios quiere que vivamos libres de toda atadura para que podamos cumplir con nuestro llamado, con nuestro propósito en Él, para que podamos cumplir con la misión que nos ha encomendado. Recuerde que nuestro tema ha sido rompiendo cadenas. Esperamos que pueda volver a sintonizarnos a esta misma hora y por este mismo canal. Por hoy, que Dios le bendiga.